John era un hombre que quería hacer el bien, pero no podía hacerlo. Él desde su niñez había permitido que entrara en su mente la pornografía. Y cuando conoció el mal en este aspecto, lo alimentó desde su adolescencia hasta que ya era adulto. Día tras día empezó a querer ver más, a querer consumir más, a querer alimentarse más de la pornografía y se deleitaba más y su mente se corrompía, su mente se degeneraba y cada día iba más profundo. Un día, sintiéndose allá en lo profundo del lodo, quería salir de ese lugar, quería dejar de ver pornografía, pero no podía. Lo intentaba, pero no podía, porque el pecado se había enseñoreado de él y no había forma de salir de ese lugar. Pero él entendió que la luz que había brillado debía atesorarla, debía permitir que Cristo Jesús reinara en su corazón, debía entregarle su corazón a Dios y dejar que Él obrara en su vida. Cuando así lo permitió, cuando así clamó, cuando así se entregó, John salió de la pornografía, la venció para nunca más volver. La Escritura dice que una mujer dio a luz un varón llamado Jesús, cuyo nombre significaba que salvaría a su pueblo de los pecados. Jesús vino para salvar a este mundo de los pecados, al hombre caído, para sacarlo de la profundidad, para sacarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz admirable. Porque el pecado es algo que se adueña de nosotros. Jeremías lo había dicho: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. No podemos solucionar el problema del pecado ni utilizando el mejor método humano. La única manera de salir es con la ayuda de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y el versículo 18, él describe la condición humana. Él dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aunque el ser humano quiere hacer lo bueno, quiere salir de lo malo, no puede, porque el pecado está impregnado, está dentro del ser caído. El pecado mora en mí, por lo tanto el licor me domina, la ira, la codicia, las drogas, el hurto, la atracción por las mujeres, el deseo, la fornicación, el adulterio, el homicidio. Todos estos pecados nos dominan y tratamos nosotros de salir de ellos, pero no podemos. Eso, la Biblia nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nosotros estamos enemistados con Dios. Desde que Adán y Eva cayeron, hay enemistad con Dios. La carne no puede cumplir, no puede obedecer, necesita una ayuda externa. Ahora, algunos dicen: pero yo creo en la palabra de Dios, pero yo creo en el poder de Dios, pero yo creo. Saben, la Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen en la existencia y en el poder de Dios, creen en que su palabra es la verdad, creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, pero eso solamente no es fe. Eso solamente no es fe, porque los demonios están perdidos ahora mismo, aunque creen, pero no se sometieron a la voluntad de Dios, no se entregaron a Dios, no se aferraron a Dios. Por lo tanto, nosotros podemos conocer la verdad, podemos saber el camino, podemos creer que eso es la verdad, podemos oír del poder de la verdad e impresionarnos con la verdad, pero si no pasamos de allí, de nada sirve. Una de las cosas que nos toca a nosotros reconocer es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos
Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que somos indignos. Tenemos que reconocer que estamos manchados por el pecado y que este es un cuerpo de muerte, un cuerpo que no puede salir de esa condición. Por eso Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestra condición pecadora. Yo soy el primer pecador. Yo soy el primero, tengo que reconocer esa condición mía y ir a Jesús, reconocer que yo no puedo solucionar el problema del pecado, reconocer que hay una oportunidad de ir a Jesús porque Cristo vino a salvarme. Asimismo, Juan, en primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros debemos reconocer que hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos violado los mandamientos de Dios y que estamos distantes de Dios. Reconocer que somos pecadores, porque cuando reconocemos que somos pecadores, entonces tenemos la necesidad de alguien que nos salve de esa condición. Versículo 5 sigue diciendo: y sabéis que Él apareció, Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús apareció no solo para limpiar un registro que nos acusa de ser pecadores, de todo lo que hemos hecho en nuestra vida que es malo, sino que Jesús vino para quitar el pecado de nuestra vida, de nuestra mente, para limpiarla, para purificarla, para santificarla. Cristo tiene el poder para neutralizar el pecado en tu vida. Cristo tiene el poder de hacer que aborrezcas el pecado, ese pecado que te lleva arruinado, ese pecado que te hunde, ese pecado que te domina, ese pecado que tú has querido vencer toda tu vida y no has podido. Ese pecado, Cristo lo puede vencer en ti. Miren lo que dice primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si nosotros vamos a Jesús, si le entregamos nuestra vida a Jesús, si permitimos que Él obre en nosotros, la Escritura dice: si permanecemos en Él, no pecamos. No volvemos atrás a ese pecado, no volvemos a robar, no volvemos a tomar, no volvemos a meter sustancias dañinas a nuestro cuerpo, no volvemos a fornicar, no volvemos a adulterar, no volvemos a practicar el pecado, lo dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ya no es mi mente, sino la mente justa de Cristo. Y esa mente justa de Cristo tiene el poder de mantenernos limpios y sin mancha. Si le crees a Jesús, no solo de palabras, sino con hechos, Jesús te salvará. Recuerda que creer implica someter tu voluntad a Él, tus afectos a Él. Entonces Jesús te dará su voluntad, sus afectos, para que vivas como una persona salva. Entrégate a Jesús. No dejes pasar más tiempo, porque hoy es el día en que tú puedes ser sano.